En la bóveda del cielo donde las historias no envejecen, Géminis alza su estandarte de aire como un juramento antiguo. No es un honor rígido ni pétreo, sino un honor vivo, que respira, que se transforma con el viento y aprende del eco de cada palabra. Allí, donde los gemelos eternos se reflejan uno en el otro, el honor no se mide por la quietud, sino por la fidelidad al movimiento del espíritu. Es la lealtad a la verdad cambiante, la valentía de sostener dos luces sin apagar ninguna, la dignidad de caminar entre mundos con la mente despierta y el corazón atento. El honor geminiano nace del verbo. No del verbo como ornamento, sino como espada y puente. Cada palabra pronunciada con conciencia crea un destino, cada silencio elegido con sabiduría preserva la armonía. En la épica del aire, los héroes no siempre empuñan armas, sostienen ideas, defienden la curiosidad, protegen el derecho a preguntar sin temor y a responder sin cadenas. El honor de Géminis se manifiesta cuando la inteligencia se pone al servicio de la comprensión y la astucia se vuelve ética, cuando la rapidez mental no atropella, sino que ilumina. En los antiguos relatos celestes, Géminis fue guardián de los cruces. Allí donde los caminos se bifurcan, donde la duda podría fracturar la voluntad, aparece la doble estrella como señal de integración. El honor se prueba en la capacidad de escuchar ambas voces del destino, de traducir el lenguaje de los contrarios y hallar una síntesis fértil. No hay traición en el cambio cuando el cambio nace de la coherencia interna. El honor geminiano no es la obstinación, es la honestidad de evolucionar sin perder el hilo de la esencia. La épica del aire se escribe con pasos ligeros y decisiones veloces. En medio de tormentas de información y vientos de opinión, el honor de Géminis se yergue como un faro móvil, capaz de reorientarse sin apagarse. Defender la verdad implica revisarla, pulirla, someterla al diálogo. Así, el honor se vuelve conversación sagrada. No se trata de vencer en el debate, sino de elevarlo, de convertir el intercambio en un acto de creación compartida. Allí, la palabra se vuelve acto heroico. Géminis honra la diversidad del pensamiento como un tesoro. En su épica, el héroe es mensajero, traductor de lo invisible, caminante entre culturas, ideas y sensibilidades. El honor se manifiesta al tender la mano al desconocido, al reconocer en la diferencia una oportunidad de expansión. No hay miedo a la multiplicidad porque en ella se descubre la riqueza del cosmos. La doble naturaleza no divide, multiplica la capacidad de amar, aprender y comprender. En los momentos de sombra, cuando la dispersión amenaza con diluir el propósito, el honor geminiano recuerda el arte del enfoque. Elegir no es renunciar al resto, sino comprometerse con el ahora. La disciplina del aire consiste en ordenar el vuelo, en convertir la curiosidad en misión. Así, el honor se fortalece al cumplir la palabra dada, al sostener la promesa de estar presente con mente clara y corazón despierto. La motivación que emana de Géminis es la alegría del descubrimiento. Cada amanecer trae un mensaje nuevo, cada encuentro es una página abierta. El honor se celebra al mantenerse aprendiz, al no permitir que el orgullo cierre la puerta al asombro. En la épica del conocimiento, la humildad es corona y la risa es escudo. Aprender es un acto de valentía, enseñar, un gesto de generosidad. Cuando el cielo gira y los tiempos se aceleran, el honor de Géminis se revela como adaptabilidad noble. No se quiebra ante el cambio, lo danza. No traiciona sus principios, los expresa de nuevas formas. Es el honor de quien comprende que la verdad tiene estaciones y que la fidelidad más alta es a la vida misma, en su constante devenir. Así, en el firmamento de las virtudes, Géminis resplandece con un honor que invita al movimiento consciente. Un honor que no pesa, sino que eleva. Un honor que no impone, sino que convoca. Un honor que transforma la mente en aliada del espíritu y la palabra en semilla de futuros posibles. En ese aire sagrado, la épica continúa, escrita en conversaciones valientes, en ideas luminosas y en la eterna promesa de comprender un poco más el misterio del mundo. Más allá de la palabra y del movimiento visible, el honor de Géminis también habita en los territorios sutiles de la mente invisible, allí donde nacen las conexiones que aún no han sido nombradas. Existe una épica silenciosa en la capacidad de percibir patrones antes de que el mundo los reconozca, en la intuición intelectual que une hechos dispersos y los convierte en sentido. Ese honor no busca aplauso ni estandartes, se manifiesta en la lucidez interior, en la fidelidad a la inteligencia como fuerza creadora y no como instrumento de dominio. Pensar con claridad cuando el ruido reina es una forma elevada de valentía. En la tradición astrológica más profunda, Géminis custodia el arte de la mediación.
No como neutralidad vacía, sino como compromiso activo con el entendimiento. El honor geminiano se revela cuando se sostiene el centro en medio de extremos, cuando se evita la simplificación injusta y se elige la complejidad consciente. En esa elección hay riesgo, porque comprender más de una verdad implica exponerse a la incomprensión de quienes solo aceptan una. Sin embargo, la épica del aire avanza precisamente allí donde otros se detienen, transformando la ambigüedad en sabiduría. También existe honor en la velocidad, un aspecto raramente comprendido. No la prisa ciega, sino la rapidez inspirada, la respuesta inmediata que nace de la presencia total. Géminis honra el instante cuando actúa con precisión mental, cuando la idea correcta llega en el momento exacto y altera el curso de los acontecimientos. En la mitología no escrita del cielo, muchas batallas no se ganaron por fuerza, sino por una palabra dicha a tiempo, por un mensaje entregado antes del ocaso. Ese es el honor del mensajero alado, consciente de que cada segundo porta destino. El honor de Géminis también se forja en la reconciliación interna. La dualidad, lejos de ser una grieta, es un campo de entrenamiento espiritual. Aprender a convivir con pensamientos opuestos, emociones cambiantes y deseos múltiples sin caer en la fragmentación es una hazaña épica. Allí, el honor se vuelve integración dinámica. No se trata de elegir una sola voz y silenciar la otra, sino de permitir que dialoguen hasta revelar una tercera comprensión más amplia, más libre, más verdadera. En los ciclos de sombra, cuando la mente se dispersa o la palabra pierde peso, el honor geminiano se reconstruye a través de la coherencia. Recordar que la inteligencia sin ética se vacía, que la comunicación sin propósito se diluye. Volver al centro implica refinar la intención, limpiar el lenguaje, alinear pensamiento y acción. Ese retorno no es derrota, sino rito de fortalecimiento. En la épica interior de Géminis, caer en la confusión y salir de ella con mayor claridad es una iniciación legítima. La motivación profunda de este signo no es solo conocer, sino compartir. El honor se expresa plenamente cuando el saber circula, cuando la información se libera de la acumulación egoísta y se convierte en herramienta colectiva. Enseñar, explicar, traducir lo complejo en accesible es un acto heroico del aire. En cada mente que despierta gracias a una idea transmitida con generosidad, Géminis deja una huella luminosa en el tejido del tiempo. Existe además un honor ligado al juego sagrado. La ligereza consciente, la risa inteligente, la capacidad de no endurecerse incluso en contextos solemnes. Géminis recuerda que el espíritu aprende mejor cuando respira, que la seriedad absoluta puede convertirse en prisión. Honrar la alegría mental, el ingenio, la curiosidad viva es honrar la chispa divina que se expresa como pensamiento en movimiento. En esa danza, la épica se vuelve cercana, humana, accesible. Así, el honor de Géminis se expande más allá de lo evidente y se convierte en una fuerza civilizadora. Une orillas, acelera procesos, despierta conciencias. No construye templos inmóviles, sino redes vivas. No graba su nombre en piedra, sino en ideas que viajan de mente en mente, de a en época. En el gran relato astrológico, Géminis sostiene la antorcha del entendimiento dinámico, recordando que pensar con libertad, comunicar con integridad y adaptarse sin perder el alma es una de las formas más altas de heroísmo. En capas aún más profundas del relato celeste, el honor de Géminis se manifiesta como custodia del tiempo invisible. No del tiempo que se mide en relojes, sino del tiempo mental, ese ritmo interno que decide cuándo una idea madura y cuándo una acción debe ejecutarse. En la épica astrológica, Géminis aprende a honrar el tempo exacto del pensamiento, evitando tanto la precipitación como la demora estéril. Saber cuándo hablar y cuándo esperar es una virtud aérea que se conquista con experiencia y atención. Allí, el honor se vuelve sincronía, capacidad de leer las señales sutiles del instante y alinearse con ellas sin violencia. Mercurio, regente de Géminis, imprime al honor una cualidad de mensajería sagrada. No todo mensaje merece ser transmitido, y no todo silencio es cobardía. El honor mercurial se afina cuando se comprende que la información también tiene karma. Cada dato compartido altera el equilibrio del entorno, cada versión de la verdad crea consecuencias. Así, la ética geminiana madura cuando la mente rápida se vuelve responsable, cuando la habilidad para moverse entre relatos se acompaña de la conciencia del impacto que esos relatos generan en la psique colectiva. Existe una épica íntima en el sistema nervioso del aire. Géminis honra la sensibilidad mental, la capacidad de percibir estímulos múltiples sin colapsar.
En mundos saturados de señales, sostener la lucidez es un acto heroico. El honor se construye al aprender a filtrar, a seleccionar lo que nutre y descartar lo que intóxica. Cuidar la mente es cuidar el instrumento sagrado del verbo. En esa disciplina invisible, Géminis demuestra que la fortaleza no siempre es resistencia rígida, sino flexibilidad inteligente. El honor también se expresa en la relación con la juventud eterna que este signo simboliza. No se trata de inmadurez, sino de frescura espiritual. Mantener la capacidad de sorprenderse, de cambiar de opinión cuando el conocimiento se amplía, de reír ante el error propio. En la épica del aire, reconocer la falibilidad no es derrota, sino apertura. El honor geminiano se renueva cada vez que se elige aprender en lugar de fingir certeza, crecer en lugar de defender una identidad obsoleta. En el linaje mítico del embaucador sagrado, Géminis aprende una lección crucial: no toda astucia es honorable. La frontera entre ingenio y manipulación es fina, y cruzarla deja marcas. El verdadero honor surge cuando la inteligencia se pone al servicio de la liberación y no del control. Transformar la habilidad retórica en herramienta de claridad, no de confusión. Usar el humor para aliviar, no para herir. En esa alquimia ética, el arquetipo del trickster se purifica y se convierte en guía. Hay un honor silencioso en la capacidad de traducir entre lenguajes del alma. Géminis no solo comunica palabras, sino estados mentales, visiones, símbolos. Es puente entre lo abstracto y lo concreto, entre la idea y su aplicación. En esa traducción constante se juega una épica civilizatoria. Cuando una intuición se vuelve comprensible, cuando un concepto complejo se vuelve accesible, se honra la misión del aire: hacer que el conocimiento circule y se encarne. También existe un honor ligado al movimiento físico como extensión del mental. Caminos, viajes, trayectos breves pero significativos. Cada desplazamiento es una metáfora del tránsito interior. Géminis honra el acto de desplazarse con atención, de observar lo que cambia entre un punto y otro. En la épica cotidiana, el honor se manifiesta al reconocer que ningún recorrido es trivial, que cada cruce de caminos es una oportunidad de reajustar la dirección del espíritu. En los momentos en que el mundo exige definiciones rígidas, el honor de Géminis se afirma en la defensa de la complejidad. Sostener matices, resistir la polarización, negarse a reducir la realidad a consignas simplistas. Esa postura implica coraje, porque la ambigüedad consciente incomoda. Sin embargo, en ella reside una forma elevada de integridad, la fidelidad a lo real en toda su multiplicidad. Así, el honor de Géminis continúa expandiéndose como una red viva en el cielo simbólico. No se agota en la palabra ni en el movimiento, sino que permea la forma de pensar, de escuchar, de aprender y de enseñar. Es un honor que se renueva con cada idea honesta, con cada diálogo que abre en lugar de cerrar, con cada acto de inteligencia que elige servir a la vida. En la gran épica astrológica, Géminis sostiene la antorcha del pensamiento libre y responsable, recordando que la mente, cuando se honra a sí misma, se convierte en uno de los instrumentos más nobles del destino. En una dimensión todavía más amplia del relato astrológico, el honor de Géminis se revela como guardián de los vínculos invisibles que sostienen a las comunidades humanas. No vínculos de sangre ni de territorio, sino lazos tejidos por afinidad mental, por intereses compartidos, por ideas que resuenan a distancia. En la épica del aire, la fraternidad no nace de la permanencia, sino del reconocimiento mutuo en el intercambio. Honrar esos lazos implica cuidar la confianza intelectual, respetar la libertad del otro para pensar distinto sin romper el puente del diálogo. Allí, el honor geminiano se convierte en arquitectura social sutil, una red que sostiene sin aprisionar. Existe también una dimensión iniciática en la relación de Géminis con la contradicción externa. Cuando el entorno devuelve versiones opuestas de la realidad, el honor no consiste en elegir la más cómoda, sino en atravesar la incomodidad del discernimiento. La épica del aire no huye del conflicto de ideas, lo transita con elegancia mental. Saber disentir sin deshumanizar, confrontar sin destruir, debatir sin anular. En ese arte fino se forja un honor que no depende de la victoria, sino de la integridad del proceso. El honor de Géminis se expresa a sí mismo en la memoria viva. No como archivo rígido del pasado, sino como capacidad de recordar lo esencial y soltar lo accesorio. La mente geminiana honra el aprendizaje cuando transforma la experiencia en sabiduría aplicable, cuando no se aferra a viejas narrativas que ya no explican el presente. En la épica del conocimiento, recordar es reinterpretar.
Cada recuerdo actualizado se convierte en una herramienta para navegar el ahora con mayor lucidez. En el plano más simbólico, Géminis porta el honor del cruce entre lo humano y lo divino a través del pensamiento. El intelecto no es visto como obstáculo espiritual, sino como canal. Cuando la mente se vuelve clara, flexible y honesta, se transforma en altar móvil. El honor surge al permitir que ideas elevadas desciendan a la vida cotidiana, al traducir lo trascendente en comprensible sin banalizarlo. En esa tarea, Géminis actúa como heraldo de lo invisible, haciendo accesible lo sagrado sin dogmatismo. También hay un honor profundo en la relación con el error. En la épica geminiana, equivocarse no es una mancha permanente, sino una estación del viaje. La mente rápida aprende por ensayo, por ajuste continuo. Honrar el error implica reconocerlo a tiempo, corregir sin dramatismo, seguir avanzando con mayor precisión. Esta capacidad de rectificación ágil es una de las virtudes menos celebradas y más necesarias del aire. Allí, el honor se vuelve resiliencia intelectual. El honor de Géminis se manifiesta además en la protección de la curiosidad ajena. No ridiculizar la pregunta incipiente, no sofocar la duda del otro con respuestas absolutas. En un mundo que castiga la ignorancia visible, Géminis honra el no saber como semilla del saber. Defender el derecho a preguntar es defender el futuro. En esa defensa silenciosa se escribe una épica educativa que trasciende generaciones. Hay también una relación honorable con el caos creativo. Géminis comprende que antes del orden existe un campo fértil de ideas dispersas. No teme ese desorden inicial, porque sabe navegarlo. El honor consiste en no quedarse atrapado en la dispersión, sino en atravesarla hasta encontrar sentido. Convertir el ruido en música, la fragmentación en constelación. Esa alquimia mental es una de las gestas más sutiles del signo. En los momentos en que la palabra es usada como arma de división, el honor de Géminis se alza como palabra reparadora. No ingenua ni complaciente, sino consciente de su poder. Elegir un lenguaje que no humille, que no simplifique al otro, que no cierre posibilidades. La épica del aire recuerda que el lenguaje crea realidades y que honrarlo es honrar la vida que circula a través de él. Así, el honor de Géminis se despliega como una fuerza expansiva que no busca monumentos, sino mentes despiertas. Su legado no se mide en conquistas visibles, sino en comprensiones compartidas, en diálogos que abrieron caminos, en ideas que sembraron movimiento. En el gran tejido astrológico, Géminis sostiene la dignidad del pensamiento libre, mutable y responsable, recordando que la verdadera nobleza del aire reside en su capacidad de unir sin fijar, de elevar sin separar y de avanzar sin perder la ligereza del espíritu. En un plano todavía más sutil de la mitología del aire, el honor de Géminis se manifiesta como fidelidad al movimiento interior del pensamiento vivo. No se trata solo de cambiar, sino de cambiar con conciencia, de permitir que la mente evolucione sin traicionarse. En esa danza constante, el honor no es una meta fija, sino una práctica continua. Cada idea revisada con honestidad, cada creencia soltada cuando ya no sirve al crecimiento, constituye un acto de nobleza invisible. La épica de Géminis no canta la permanencia, sino la coherencia dinámica. Existe un honor profundo en la capacidad de habitar el umbral. Géminis vive entre lo que fue y lo que será, entre la intuición inicial y la comprensión madura. En ese espacio intermedio, donde muchos se sienten inseguros, el signo del aire encuentra su campo de batalla sagrado. Sostener la incertidumbre sin desesperar, caminar sin mapa definitivo, confiar en la inteligencia del proceso. Allí, el honor se vuelve templo mental, valentía silenciosa frente a lo inacabado. El vínculo de Géminis con la curiosidad adquiere una dimensión épica cuando se entiende como acto de resistencia. En mundos que imponen narrativas cerradas, seguir preguntando es un gesto subversivo y honorable. La curiosidad geminiana no busca desestabilizar por capricho, sino mantener abierto el flujo de sentido. Defender la apertura mental es defender la vida en su capacidad de renovarse. En esa defensa, el honor se convierte en faro para generaciones futuras. También hay una ética del intercambio que define al honor de Géminis. Dar y recibir información con equilibrio, escuchar con la misma atención con la que se habla, permitir que el diálogo transforme a ambas partes. El honor no reside en imponer una visión, sino en permitir que el encuentro genere algo nuevo. En la épica del aire, cada conversación auténtica es una alianza, cada comprensión mutua una victoria que no deja vencidos. En los planos más simbólicos, Géminis honra el principio de simultaneidad.
Comprender que múltiples verdades pueden coexistir sin anularse es una forma elevada de sabiduría. Este honor no es relativismo vacío, sino capacidad de contextualizar. Saber que una idea puede ser justa en un marco y limitada en otro. En esa comprensión amplia, el juicio se suaviza y la inteligencia se vuelve compasiva. La épica geminiana enseña que ampliar la mente es ampliar el corazón. Existe asimismo un honor ligado a la ligereza consciente. No la superficialidad, sino la capacidad de no cargar más peso mental del necesario. Soltar rencores, obsesiones, narrativas repetitivas. Permitir que el pensamiento respire. En esa ligereza hay una fuerza inesperada, la mente libre se mueve más lejos y más rápido. El honor de Géminis se fortalece cuando el pensamiento se libera de cadenas autoimpuestas y recupera su naturaleza aérea. El honor del signo también se expresa en la capacidad de adaptación cultural. Géminis comprende lenguajes, códigos y símbolos diversos, y los traduce sin perder su esencia. En la épica de los pueblos, esta habilidad ha permitido encuentros, alianzas y avances. Honrar las diferencias sin diluirlas, encontrar puntos de contacto sin borrar identidades. Allí, Géminis actúa como diplomático del zodiaco, sosteniendo la paz del entendimiento en territorios fragmentados. En el silencio, el honor de Géminis no desaparece, se refina. Pensamientos que no necesitan ser dichos, comprensiones que se asientan sin ruido. Aprender a no comunicarlo todo, a reservar ciertas ideas para su maduración interna. Ese autocontrol mental es una forma elevada de honor, pues reconoce que no todo lo verdadero debe ser inmediato, que algunas semillas requieren oscuridad antes de brotar. Así, el honor de Géminis se revela como una fuerza que no conquista por imposición, sino por resonancia. No arrastra, inspira. No fija, activa. En el gran relato astrológico, su épica no se graba en piedra, sino en la mente colectiva, donde cada idea honesta deja una huella de libertad. Géminis honra la inteligencia como acto sagrado, el diálogo como ritual y el movimiento como ley viva. En ese honor mutable y luminoso, el aire encuentra su forma más noble, la capacidad de unir lo diverso sin detener su vuelo. En la raíz más arcaica del símbolo, el honor de Géminis se nutre del mito de los gemelos celestes como arquetipo de fraternidad trascendente. Castor y Pólux no representan solo la dualidad, sino la lealtad que atraviesa planos. Uno mortal y otro inmortal, unidos por un pacto que desafía el destino, enseñan que el honor geminiano no consiste en la igualdad de condiciones, sino en la fidelidad al vínculo incluso cuando los caminos no son simétricos. Allí nace una épica silenciosa, la capacidad de compartir luz, de ceder protagonismo, de alternar el rol de guía y aprendiz sin resentimiento. El honor se revela como cooperación profunda, no como competencia. En esa misma línea, Géminis encarna una nobleza particular frente a la sombra. No la niega ni la combate con rigidez, sino que la observa, la nombra y la integra. Pensamientos contradictorios, impulsos dispersos, dudas recurrentes forman parte del campo de entrenamiento del aire. El honor se manifiesta cuando no se proyecta la confusión interna sobre el entorno, cuando se asume la responsabilidad de ordenar el propio caos antes de intervenir en el mundo. Esta autogestión mental es una hazaña épica poco visible, pero esencial para que la palabra conserve su fuerza creadora. Hay también un honor ligado al servicio invisible. Géminis rara vez busca el centro del escenario, su influencia se filtra por corredores laterales. Facilita encuentros, conecta personas, hace circular información clave sin reclamar crédito. En la épica del aire, muchos giros del destino ocurren gracias a estos actos discretos. El honor geminiano se consolida cuando la utilidad supera al reconocimiento, cuando la satisfacción nace de haber contribuido al flujo armónico de los acontecimientos. El humor ocupa un lugar sagrado en esta ética. No como evasión, sino como herramienta de transmutación. Reír ante lo rígido, aliviar tensiones con ingenio, descomprimir dogmas mediante la ironía lúcida. El honor de Géminis reconoce que la solemnidad excesiva puede asfixiar la verdad. El humor inteligente abre grietas por donde entra aire nuevo. En la épica mental, una risa a tiempo puede evitar una guerra de ideas. Existe además una relación honorable con la respiración del mundo. El aire no solo se piensa, se inhala. Géminis honra el acto de respirar conscientemente, de sincronizar mente y cuerpo a través del ritmo. En esa unión, el pensamiento deja de ser abstracto y se vuelve encarnado. La claridad mental se sostiene sobre un sistema nervioso regulado.
Cuidar el aliento es cuidar la palabra futura. En esta dimensión, el honor se vuelve biológico y espiritual a la vez. La capacidad de narrar también adquiere un carácter épico. Géminis no solo transmite datos, sino historias que dan sentido. El honor se expresa al contar sin deformar, al elegir una narrativa que empodera en lugar de paralizar. Toda historia puede ser cárcel o camino, el honor geminiano elige el camino. En la construcción de relatos colectivos, esta elección tiene consecuencias profundas. Una sociedad se mueve según las historias que cree, y Géminis custodia ese fuego narrativo. En los momentos de aceleración extrema, cuando la mente corre el riesgo de fragmentarse, el honor se redefine como pausa consciente. Detenerse no es traicionar la naturaleza aérea, sino permitirle reorganizarse. El silencio estratégico, la desconexión temporal, el retiro mental son gestos honorables cuando protegen la integridad del pensamiento. La épica del aire incluye saber cuándo no volar. El honor de Géminis también se manifiesta en la elección del lenguaje interno. La forma en que la mente se habla a sí misma define su destino. Pensamientos claros, flexibles y amables sostienen una inteligencia fértil. El desprecio interno, la autocrítica corrosiva, erosionan la palabra antes de que nazca. Honrar la mente implica tratarla como aliada, no como enemiga. En esa relación interna se libra una de las batallas más decisivas. Así, el honor de Géminis se despliega como una constelación viva de actos pequeños y decisivos. No busca imponerse, sino circular. No se cristaliza, se renueva. En la gran épica astrológica, Géminis enseña que la nobleza del aire reside en su capacidad de sostener múltiples corrientes sin perder dirección. Pensar con honestidad, comunicar con conciencia, reír con inteligencia, servir sin ruido, cambiar sin traicionarse. En ese movimiento perpetuo, el honor deja de ser un ideal abstracto y se convierte en una forma cotidiana de heroísmo invisible, tan esencial como el aire que sostiene la vida. En la vastedad del relato astrológico aún quedan territorios por revelar donde el honor de Géminis se manifiesta como guardián de los umbrales históricos. Este signo del aire rige los momentos de transición colectiva, cuando una era comienza a resquebrajarse y otra todavía no ha tomado forma. En esos pasajes inciertos, el honor no consiste en ofrecer certezas falsas, sino en sostener la inteligencia despierta mientras el mundo cambia de lenguaje. Géminis honra el tránsito mismo, acompaña el nacimiento de nuevas formas de pensar sin imponerlas, permitiendo que el tiempo haga su trabajo de decantación. En esa paciencia activa hay una épica que rara vez se canta, pero que sostiene el avance de la conciencia. El honor geminiano también se expresa en la relación con la escritura como acto sagrado. No solo la escritura visible, sino la que ordena el pensamiento interno. Poner palabras donde había confusión es una forma de creación comparable a levantar una ciudad. Cada frase clara es un refugio contra el caos. En la épica del aire, escribir es una forma de respirar con sentido, de fijar el movimiento sin detenerlo. El honor se revela cuando la palabra escrita no busca imponer, sino clarificar, cuando se convierte en mapa para quien aún no sabe por dónde avanzar. Existe una nobleza particular en la manera en que Géminis enfrenta la crisis. Mientras otros signos buscan estabilidad o control, el aire se mueve, observa, recopila información, conecta puntos dispersos. El honor aparece cuando esa capacidad no se usa para escapar, sino para encontrar soluciones creativas en medio del desorden. En situaciones límite, la mente geminiana puede convertirse en un centro de coordinación invisible, un nodo que permite que el sistema no colapse. Esa función estratégica, silenciosa y decisiva, forma parte de su épica menos reconocida. En el vínculo con la tecnología y los sistemas de comunicación modernos, Géminis despliega un honor contemporáneo. No se trata solo de adaptarse a nuevas herramientas, sino de humanizarlas. El honor del aire se pone a prueba cuando la velocidad digital amenaza con vaciar el sentido. Utilizar la tecnología para conectar en lugar de aislar, para educar en lugar de confundir, para amplificar la conciencia en lugar del ruido. Allí, Géminis actúa como guardián ético del flujo informativo, recordando que toda herramienta es extensión de la mente que la usa. Hay también un honor profundo en la relación de Géminis con la adolescencia eterna del espíritu. Este signo comprende los procesos de aprendizaje inicial, los errores torpes, las preguntas ingenuas. Honrar esa etapa implica no despreciarla ni idealizarla, sino acompañarla con inteligencia compasiva. En la épica del crecimiento humano, Géminis protege el derecho a estar en proceso, a no haber llegado todavía.
Esa protección es un acto de justicia mental que permite que el potencial no sea sofocado prematuramente. El honor geminiano se revela a sí mismo en la capacidad de resignificar el fracaso. Cuando una idea no prospera, cuando un proyecto se disuelve, el aire recoge la experiencia y la transforma en información útil. Nada se pierde, todo se traduce. Esta alquimia intelectual convierte las caídas en datos, los errores en instrucciones futuras. En la épica del pensamiento, esta capacidad de reaprovechar la experiencia es una forma avanzada de resiliencia. En los planos más sutiles, Géminis honra el diálogo entre lo consciente y lo inconsciente. Sueños, asociaciones libres, símbolos fugaces forman parte de su lenguaje interno. Prestar atención a esas señales sin absolutizarlas, integrarlas al pensamiento racional sin anular su misterio. En esa conversación interior se construye una inteligencia amplia, capaz de escuchar más allá de lo evidente. El honor surge cuando la mente no se cierra a lo que no comprende de inmediato, sino que lo hospeda hasta que encuentra forma. Existe también una dimensión ritual en el honor del aire. Pequeños actos repetidos con conciencia, leer, escribir, conversar, observar. Estos rituales cotidianos sostienen la claridad mental como una llama constante. No son ceremonias grandiosas, sino prácticas discretas que mantienen el flujo. En la épica de Géminis, la constancia ligera vence a la intensidad efímera. El honor se construye día a día en la fidelidad a esos gestos simples que mantienen viva la mente. El honor de Géminis se manifiesta finalmente como confianza en la inteligencia colectiva. No todo debe ser comprendido en soledad. Compartir ideas, contrastarlas, permitir que otros las completen o las corrijan. Esta apertura requiere humildad y coraje, porque implica renunciar al control total del propio pensamiento. Sin embargo, en esa entrega se expande el alcance de la verdad. La épica del aire es coral, no solitaria. Así, el honor de Géminis continúa desplegándose como una fuerza invisible que atraviesa épocas, culturas y mentes. No se impone como dogma ni se cristaliza como ley fija. Circula, conecta, despierta. Es el honor de quien sabe que pensar es un acto vivo, que comunicar es una responsabilidad sagrada y que cambiar con integridad es una de las formas más altas de nobleza. En el gran movimiento del cielo simbólico, Géminis sostiene el pulso del entendimiento humano, recordando que mientras la mente permanezca libre, el espíritu siempre encontrará caminos para avanzar. En las corrientes más profundas del simbolismo aéreo, el honor de Géminis se revela como custodia del equilibrio entre presencia y distancia. Saber involucrarse sin perder perspectiva es una de sus virtudes menos evidentes y más decisivas. Mientras otros arquetipos se funden con la experiencia o se repliegan para protegerse, Géminis aprende a observar desde una cercanía lúcida. El honor surge cuando la mente participa sin confundirse, cuando puede amar la idea sin volverse prisionera de ella. Esta capacidad de implicación consciente permite actuar con claridad incluso en escenarios cargados de emoción o urgencia. Existe una épica silenciosa en la relación de Géminis con la imparcialidad dinámica. No se trata de neutralidad fría, sino de justicia mental. Evaluar argumentos sin prejuicio, escuchar antes de concluir, permitir que la información complete su recorrido antes de emitir juicio. En un mundo acelerado que exige opiniones inmediatas, esta pausa reflexiva se convierte en un acto honorable y valiente. Géminis honra el derecho del pensamiento a madurar, defendiendo la profundidad frente a la inmediatez vacía. El honor geminiano también se manifiesta en la forma en que se construye identidad sin rigidez. Géminis no se define por una sola narrativa personal, sino por la capacidad de revisarse. Esta flexibilidad identitaria no es falta de carácter, sino una fortaleza adaptativa. Honrar quien se es implica permitir que esa identidad crezca, se amplíe y se refine con el tiempo. En la épica del aire, la identidad es un relato en permanente edición, no un texto cerrado. Hay una nobleza particular en la relación de Géminis con la traducción cultural y simbólica. Comprender contextos ajenos, aprender lenguajes nuevos, captar matices que otros pasan por alto. Esta habilidad convierte al signo en viajero entre mundos mentales. El honor se expresa cuando esa traducción se hace con respeto, sin apropiación ni distorsión, permitiendo que cada cultura, idea o visión conserve su dignidad original. En esta tarea, Géminis actúa como embajador del entendimiento, suavizando fronteras sin borrarlas. El honor también habita en la forma en que Géminis gestiona la abundancia de opciones.
Frente a la multiplicidad, no todo debe ser elegido ni vivido simultáneamente. La sabiduría aérea aprende a discernir sin ansiedad, a dejar pasar oportunidades sin culpa, a confiar en que el movimiento correcto siempre encontrará su momento. Esta confianza es una forma elevada de honor, porque evita la dispersión compulsiva y protege la integridad del propósito. En el plano más interno, el honor geminiano se afianza en la relación con el pensamiento repetitivo. Reconocer cuando una idea deja de ser útil, cuando una narrativa interna se vuelve estéril. Interrumpir ciclos mentales nocivos requiere valentía y disciplina. En la épica interior, romper con un patrón de pensamiento limitante equivale a derrotar a un adversario invisible. El honor se consolida cada vez que la mente se libera de una prisión que ella misma había construido. Existe además una relación honorable con la escucha profunda. No la escucha para responder, sino la escucha para comprender. Géminis honra el silencio del otro, sus pausas, sus dudas. En un mundo saturado de palabras, saber escuchar es una forma de liderazgo discreto. La épica del aire reconoce que muchas transformaciones comienzan cuando alguien se siente verdaderamente escuchado. El honor de Géminis también se manifiesta en la capacidad de mantener la esperanza intelectual. Incluso en contextos de confusión, desinformación o cinismo, el aire sostiene la convicción de que la claridad es posible. No como ingenuidad, sino como compromiso con la búsqueda constante. Esta esperanza no espera resultados inmediatos, confía en el proceso acumulativo del entendimiento. En la épica astrológica, esta fe en la inteligencia humana es una llama que no se apaga. Hay una dimensión casi alquímica en la forma en que Géminis convierte la contradicción en motor. Donde otros ven incoherencia, el aire percibe potencial de síntesis. Esta capacidad de transformar tensiones en nuevas ideas es una de sus contribuciones más valiosas. El honor surge cuando esa alquimia se realiza sin negar ninguna de las fuerzas en juego, permitiendo que todas aporten a la creación de algo más amplio. Así, el honor de Géminis continúa desplegándose como un principio vivo que atraviesa pensamiento, lenguaje, vínculo y tiempo. No es un código fijo ni una doctrina cerrada, sino una ética del movimiento consciente. En la gran épica del cielo, Géminis enseña que la mente es un territorio sagrado cuando se habita con honestidad, que la palabra es una herramienta divina cuando se usa con responsabilidad y que el cambio, cuando nace de la coherencia interna, es una de las formas más altas de fidelidad al espíritu. En ese vuelo perpetuo, el honor del aire no se proclama, se demuestra en cada idea que libera, en cada diálogo que abre caminos y en cada comprensión que permite a la vida avanzar con mayor claridad. En las capas más finas del simbolismo astrológico, el honor de Géminis se manifiesta como la custodia del ritmo del pensamiento colectivo. No solo piensa para sí, sino que siente cuando una idea está lista para emerger en la conciencia común. Hay una épica silenciosa en esa percepción del pulso mental de una época. Géminis honra el instante preciso en que una palabra puede abrir una puerta histórica o, si se adelanta, cerrarla. Este respeto por el momento adecuado convierte al aire en estratega del sentido, alguien que no solo comprende el contenido de las ideas, sino también su tiempo de gestación y de siembra. El honor geminiano también se expresa en la relación con la contradicción interna sostenida a largo plazo. No toda paradoja se resuelve rápido, y no toda tensión mental exige una síntesis inmediata. Existe nobleza en convivir con preguntas abiertas durante años, permitiendo que la vida aporte respuestas parciales, cambiantes, incompletas. En la épica del aire, la paciencia intelectual es una forma elevada de resistencia. Mantener la mente abierta sin caer en el escepticismo cínico ni en la credulidad ingenua es una hazaña que forja carácter invisible. En el terreno del lenguaje, el honor de Géminis alcanza una dimensión casi mística cuando se comprende el poder vibratorio de la palabra. Cada término elegido no solo comunica una idea, sino que modula la energía del entorno. Hablar con precisión, evitar el exceso, elegir palabras que no hieran innecesariamente ni manipulen emociones. Esta ética del lenguaje convierte la comunicación en un acto de cuidado. En la épica del aire, quien domina la palabra y decide usarla con respeto se convierte en guardián de la armonía invisible. Existe también un honor profundo en la relación de Géminis con el desapego intelectual. Saber soltar ideas propias cuando ya no sirven al bien mayor, incluso si fueron defendidas con pasión en otro momento. Esta renuncia no es debilidad, sino madurez. En la épica mental, abandonar una idea obsoleta puede ser más difícil que defender una nueva. El honor se revela cuando la verdad se coloca por encima del orgullo,
cuando la coherencia interior pesa más que la imagen externa. El honor geminiano se manifiesta a sí mismo en la capacidad de convivir con la fragmentación del mundo sin fragmentarse internamente. En realidades múltiples, narrativas enfrentadas y verdades parciales, el aire aprende a mantenerse íntegro sin volverse rígido. Esta integridad flexible es una de las virtudes más raras y necesarias. No se basa en certezas absolutas, sino en principios móviles pero firmes, honestidad intelectual, apertura genuina, responsabilidad comunicativa. En esa combinación se forja una nobleza adaptativa capaz de atravesar épocas turbulentas. Hay una épica particular en la forma en que Géminis honra la curiosidad infantil sin perder la sabiduría adulta. Mantener viva la pregunta ingenua mientras se desarrolla el discernimiento. Esta convivencia entre juego y rigor permite explorar sin perder profundidad. El honor surge cuando la mente no se endurece con el conocimiento ni se dispersa con el entusiasmo, sino que integra ambos en un movimiento armónico. En el ámbito de la colaboración, el honor de Géminis se expresa en la capacidad de pensar en red. Reconocer que ninguna mente abarca la totalidad, que el conocimiento se construye colectivamente. Facilitar encuentros entre ideas, personas y perspectivas es una forma de liderazgo no jerárquico. En la épica del aire, quien conecta inteligencias crea estructuras invisibles que sostienen avances visibles. El honor se encarna en esa función de enlace, muchas veces anónima, siempre esencial. También existe una dimensión honorable en la relación de Géminis con la duda ética. No aceptar respuestas fáciles frente a dilemas complejos, no refugiarse en consignas cómodas. Pensar las consecuencias, revisar los matices, asumir la responsabilidad de elegir aún sin garantías. En esa tensión moral se forja una ética viva, no heredada ni impuesta. La épica del pensamiento incluye estas batallas internas donde no hay público, pero sí transformación real. El honor del aire se manifiesta además en la capacidad de reconstruir sentido tras la pérdida de significado. Cuando una narrativa se derrumba, cuando un sistema de ideas deja de explicar la realidad, Géminis no se paraliza. Recoge fragmentos, observa patrones emergentes, ensaya nuevas formulaciones. Esta labor de recomposición simbólica es una de sus contribuciones más profundas a la evolución humana. Honrar el vacío como espacio fértil y no como amenaza es una forma elevada de coraje mental. En los planos más sutiles, Géminis honra la ligereza como virtud espiritual. No cargar con pensamientos ajenos, no asumir responsabilidades mentales que no corresponden. Distinguir entre empatía y absorción, entre interés genuino y dispersión innecesaria. Esta higiene mental protege la claridad y permite que la mente siga siendo canal y no depósito. En la épica interior, esta limpieza constante es un acto de disciplina silenciosa. Así, el honor de Géminis continúa desplegándose como una fuerza aérea que no se fija en dogmas ni se agota en discursos. Es un honor que se renueva en cada acto de pensamiento honesto, en cada palabra elegida con conciencia, en cada conexión que amplía el entendimiento sin reducir la complejidad del mundo. En la gran narrativa astrológica, Géminis encarna la dignidad del movimiento inteligente, recordando que la mente, cuando se honra a sí misma, se convierte en uno de los instrumentos más poderosos para sostener la evolución del espíritu humano.